El día de hoy, bueno, vamos a ver la parte de maquinado de componentes con herramientas de siguiente generación, y el objetivo es transmitirles a ustedes y mostrarles las ventajas y beneficios que tiene el portafolio en lo que al maquinado se refiere. Para esta sesión voy a utilizar la siguiente agenda, al igual que lo hemos hecho en el resto de nuestras conferencias. Voy a dar una breve introducción al tema, mencionarles los retos típicos sobre los cuales está fundamentado finalmente este tipo de soluciones y en particular la herramienta de Solid-Edge. Mostraré la solución y cerraré con los beneficios, conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar esta sesión hablando de digitalización. Como comentábamos en el resto de sesiones, y no únicamente del portafolio de Solid-Edge, sino de todo el portafolio de Siemens, la digitalización es algo que escuchamos hoy de manera frecuente y más que nunca con la era y los tiempos que estamos viviendo. Nosotros pudiéramos llegar a pensar que el tema de digitalización es únicamente para la industria, lo cual es pues completamente erróneo. La digitalización está más en nuestras vidas diarias, en nuestra vida cotidiana de lo que pudiéramos llegar a pensar. Y acá, pues un poco haciendo la analogía o la pregunta, ¿cómo hacen el día de hoy para ver, por ejemplo, su película favorita, ¿no? Seguramente ya no van a este centro en donde podían ustedes rentarlas, o cómo escuchan hoy su canción favorita. Ya es muy raro que alguien vaya a comprar un CD de música, ¿no? Hoy la forma en la que hacemos las cosas llevan un proceso digital, un proceso de digitalización en donde la misma tecnología va aprendiendo de nuestros gustos, nuestras preferencias, y en base a esto nos propone cosas que seguramente nos gustarán. Entonces hay un proceso digitalizado de digitalización detrás que ha aprendido para tomar mejores decisiones en un futuro. Sucede exactamente lo mismo en la parte de la industria. Va a estar basado sobre prácticamente 4 pilares, en donde vamos a tener la velocidad, la capacidad de resolver y proponer una solución ante un requerimiento específico. Obviamente el tiempo ahí va a ser un gran factor. La flexibilidad será la capacidad de adaptarnos ante los cambios que nos soliciten nuestros clientes o la industria como tal. Esto sin mermar, desde luego, la calidad, puesto que este es un punto que va a ir directamente ligado hacia el cliente final, y una mala calidad en nuestros productos pues puede simplemente sacarnos del mercado o pues dejarnos fuera de competencia, ¿no? Y desde luego la eficiencia, lo cual vamos a traducir es hacer más con lo mismo o con menos de lo que estoy invirtiendo hoy en día. Va a ser muy importante sobre una cama de seguridad en donde ahí va a estar todo el conocimiento, toda la información y el know-how de mi compañía, que desde luego tengo que resguardar. En lo que a temas de digitalización se refiere, pues bueno, según estudios en pequeñas y medianas empresas, el 90% ya cuenta con un presupuesto para comenzar. Son desde luego buenas noticias, y 50% de estas empresas encuestadas ya tienen en ejecución un equipo y actividades para iniciar con esta transformación. Esto, y aquí quiero mencionar el tercer punto, me va a arrojar como resultado que aproximadamente el 50% de las empresas reconocen que la transformación digital nivela el campo de juego. ¿A qué nos referimos con esto? Hace algunos años, los grandes proyectos, las grandes máquinas, la gran tecnología, pues solamente la tenían las grandes empresas. Hoy en día, y por una metodología que estamos nosotros implementando que llamamos democratizar la tecnología, es decir, que todos tengan acceso a la tecnología para poder resolver los desafíos del mercado, hacen que los grandes proyectos, la gran tecnología o la tecnología de punta, la tengan pequeñas y medianas empresas, lo cual provoca que puedan también resolver los grandes proyectos y los grandes desafíos. Entonces, a eso le referimos nivelar el campo de juego. Ya entrando un poquito hacia las tendencias de la industria que impactan en el desarrollo de nuevos productos en el ámbito de manufactura, vamos a encontrar también
tres puntos principales que ustedes que están ahora en la sesión, si están encargados de hacer este tipo de las OEMs o nuestros clientes o el mercado mismo, pues cada vez es más fuerte, ¿no? Nosotros necesitamos sacar productos a menor costo y asegurando siempre la calidad. El aumento, desde luego, del costo y la complejidad de las máquinas es diferente de lo que teníamos hace ya algunos años. Y al final, pues las cadenas de suministro tradicionales están bajo presión, ¿no? Como mencionábamos, la calidad es un punto que al final, pues no vamos a poder sacrificar. Tenemos que hacer las cosas más económicas, más resistentes, más agradables estéticamente, etcétera, pero sin sacrificar la calidad. Entonces, analizando cada uno de los puntos, y por ejemplo vemos el primero, el tema de los costos, pues bueno, aquí ustedes, los fabricantes, deben competir en costos, así como en calidad, cronogramas de entrega. Esto acarrea varias sanciones de no cumplirse, y pues bueno, esto definitivamente va a ser un gran reto. Una posibilidad hay, desde luego, la que podemos nosotros estar buscando, es reducir el costo por pieza al aumentar la eficiencia, tanto de la programación de mis códigos o de mi programación CNC, como del proceso de mecanizado, de maquinado. Y la solución, pues desde luego lo que proponemos es utilizar un software avanzado de programación que le va a permitir generar trayectorias y simular todo el entorno para poder, primero, validar que lo que estoy haciendo está correcto, y dos, optimizar el procedimiento que yo estoy planteando. Si vamos a la segunda tendencia, que será el aumento en los costos y complejidad en las máquinas herramientas, pues aquí el objetivo es maximizar el retorno de inversión, es decir, obtener lo que yo he invertido en un tiempo mucho menor, para que pueda yo de esta forma hacer más eficiente mi proceso. Aquí, de igual forma, el software les va a permitir hacer esto, ya que pues los tiempos como tal, ya hablando en tiempos de maquinado, vamos a verlo disminuido, las trayectorias, las metodologías que utiliza están completamente optimizadas para proteger inclusive la máquina, algo que vamos a ver en un momento más. Y al final el tema de la cadena de suministro están bajo presión, y pues más que nunca con un entorno lleno de incertidumbre, ¿no? Entonces necesitamos reevaluar las capacidades de fabricación que existen actualmente, y no necesariamente necesitamos adquirir nuevas máquinas o comprar máquinas más modernas. Si lo que yo hoy tengo es un centro de maquinado y estoy realizando el proceso, pues bueno, puedo implementar una tecnología que me ayude a hacer más eficiente el proceso, aumentar de esta forma la capacidad, la flexibilidad de mi equipo, y nuevamente todo esto pues lo hacemos con un software. Los productos, y esta es una realidad, los productos complejos del día de hoy requieren soluciones modernas. Lo que ustedes ven en la pantalla son dos máquinas que posiblemente en algunos dispositivos puedan llegar a sacar el mismo resultado, nada más que el de la izquierda es completamente manual y con varias limitantes, ¿no? Y el de la derecha, pues ya es una máquina CNC completamente computarizada o con control numérico, que me va a permitir, primero, sacar geometrías, superficies mucho más complejas, y el tiempo en el que lo voy a hacer y la calidad con la cual va a salir, pues desde luego será distinta. Entonces la pregunta aquí es, pues si estamos preparados para afrontar los retos que se nos presenten el día de hoy. De esta forma, pues bueno, les presento una parte del portafolio de Solid Edge, su versión 2020. Como hemos mencionado, estaremos ya prontos a lanzar la versión 2021 en las siguientes semanas. Pero para comenzar, quiero explicarles cómo está basado o cómo está construido el portafolio de soluciones de Solid Edge. Está bajo el siguiente esquema. En la parte central, y eso es lo que queremos resaltar, están ustedes, nuestros clientes. Ustedes son al final los que van marcando la pauta de a dónde se dirige el software mediante diferentes metodologías, desde luego temas de soporte. Ustedes nos van indicando qué le hace falta al software o qué podríamos modificar para hacerlo mejor o más intuitivo en lo que la industria se refiere. De esta manera, ustedes van marcando esa velocidad y las mejoras y cambios que se le van haciendo al software, desde luego basado en las tendencias de la industria.
las tendencias que ya conocemos, manufactura aditiva, diseño generativo, etcétera, pues están incluidas, pero con las mejoras que ustedes establecen. Democratizando la tecnología, de tal forma que queremos proveer a todos ustedes de las mejores capacidades, las mejores herramientas para que puedan resolver los desafíos del día de hoy. Esto sobre un portafolio en crecimiento. Año con año se van incluyendo no solamente más comandos, más funcionalidades, sino también disciplinas de ingeniería completas que puede ahora soportar el software. Por ejemplo, toda la parte de diseño eléctrico, la parte de simulación de fluidos, la parte de gestión de requerimientos, y así vamos incluyendo para hacer una solución más completa que permita, desde luego, pues tener la solución competitiva que va a resolver los desafíos que ustedes tienen. Y la parte de la derecha la tocaré más adelante, que es pues precisamente poder dar acceso a todos ustedes mediante diferentes tipos, metodologías y alternativas de adquisición. Las herramientas que nosotros estamos ofreciendo pues son herramientas al final de siguiente generación o el futuro en lo que se refiere al diseño de nuevos productos, y lo que ustedes ven es el ciclo completo de desarrollo típico, ¿no? En donde empezamos en la parte de diseño, ya sea que hablemos de diseño mecánico, elementos, por ejemplo, de librería, chapas metálicas, elementos sólidos, superficies, estructuras, etcétera. Diseño eléctrico, diagramas de potencia, diagramas de control, la parte de simulación para validar que todos mis componentes resisten para lo cual pues, yo los estoy diseñando. La parte de manufactura que veremos hoy en día con más detalle para llevar pues, prácticamente todos mis diseños a la realidad. Y los últimos tres rubros son muy importantes. El primero es documentación técnica, que me va a permitir generar manuales instructivos, catálogos de parte interactivos basados en mi modelo 3D. Este es un webinar, una sesión que vamos a tener en un par de semanas. Más adelante les mostraré la fecha, a lo cual pues están completamente invitados, puesto que esta herramienta va a reducir completamente el desarrollo de nuevos productos. Los manuales típicamente se hacen al final y se actualizan pues poco ante los cambios que se van generando, entonces es una herramienta muy, muy útil. Gestionar todos mis documentos que se vayan generando, administrar versiones, revisiones, cambios de ingeniería, y finalmente una serie de aplicaciones que van a girar alrededor de este portafolio para soluciones muy específicas. Ya sea que hablemos de temas de colaboración, temas, por ejemplo, de tuberías, temas de simulación. Vamos a tener algunas aplicaciones que me van a permitir pues, hacer todavía más robusto este portafolio. El día de hoy, bueno, vamos a atacar la parte de manufactura, en donde vamos a mostrar herramientas poderosas y eficientes para poder hacer esta programación de máquinas de control numérico, y todo esto atendiendo al incremento de complejidad que estamos viviendo pues hoy en día. Vamos a buscar tres puntos principales, que va a ser tiempos, calidad y al final será el tema de eficiencia, ¿no? Resumido en estos tres factores. La plataforma de Solid CAM Pro me va a permitir trabajar bajo múltiples sistemas y máquinas que tenemos hoy actualmente en el mercado, en donde vamos a tener, por ejemplo, desde máquinas de dos ejes y medio, 3 ejes, 5 ejes, la parte de electroerosión por hilo, torno, y la parte de electrodos también está soportada. Y tengo una serie de aplicaciones que también van a permitirme hacer más eficiente mis procesos. Por ejemplo, si yo hablo de maquinados de alta velocidad o hablo de impellers o turbomaquinaria, bueno, tengo rutinas específicas para poder resolver estas necesidades. Primero que nada, me gustaría resaltar algunos puntos de la solución de Solid CAM Pro. La primera es que es una solución basada en nuestro software de gama alta, un software especializado ya para la industria que es NX. Utilizamos el mismo software de manufactura, es las mismas capacidades, la misma interfaz, exactamente igual, con la capacidad de soportar múltiples tipos de máquinas, como comentábamos en el slide anterior. Tengo capacidades avanzadas de creación y simulación de trayectorias, como vamos a ver en un momento más. Tengo una curva de aprendizaje muy rápida, puesto que tengo asistentes, menús
y aplicaciones que me van llevando de la mano, y al final pues tengo una integración completa con Solidation, es decir, es completamente transparente para pues poder trabajar estos requerimientos. También me gustaría mostrarles, según esta empresa consultora, que es Simdata, en 2019, y esta información está basada en los 25 proveedores de CAM, basada en los pagos de los usuarios finales, pues bueno, posicionan a Siemens como el proveedor número 1 de software CAM en el mundo, ¿sí? Y la razón de esto es simple. Siemens tiene toda una división de software, que somos prácticamente los que estamos hoy en día, y hoy en día aquí en la sesión, y tenemos toda la parte de hardware también. Es decir, muchas de las máquinas de control numérico utilizan un controlador Siemens. Eso no solamente es completamente, desde luego, transparente, al igual que con otros controladores de otras marcas, pero desde luego el software y el controlador pues están optimizados para trabajar mediante las mismas metodologías. Entonces, los beneficios que yo voy a obtener pues van a ser muy grandes en cuestión a optimización de trayectorias, optimización de procesos, y tengo yo involucrada una base de conocimientos que me va a ayudar en todo momento a obtener la mejor solución en la parte de manufactura. Entonces, para esto, bueno, voy a estar brincando hacia el software, en donde lo que voy a abrir ahora es el modelo de Wastec, que ya hemos utilizado en algunas sesiones anteriores. Wastec es uno de nuestros clientes de referencia, el modelo, el cliente modelo de la versión 2019 y 2020. Y este es un cliente mexicano que se encuentra aquí en la ciudad de Querétaro. Este es un cliente que hace máquinas, este tipo de máquinas para lavado de piezas automotrices. Como ven ustedes, pues son piezas de chapa metálica, estructuras, elementos de librería, tienen incorporada toda la parte de diseño eléctrico, hacen simulaciones de fluidos y simulaciones mecánicas. Y lo que quiero hacer el día de hoy es basarme, por ejemplo, en uno de los modelos de la parte interior que pudiera llegar a ser maquinada. Por ejemplo, este plato que vemos por aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es abrirlo de manera independiente, en donde previamente he hecho un subensamble con los elementos de sujeción que a mí me interesa agregar para poder maquinar este componente. Entonces, el día de hoy, pues no tocaremos temas de diseño, sino iremos a la parte de manufactura. Y la manera de hacerlo, observen, es yendo a la parte superior. Me parece que aquí, bueno, tengo la barra de la aplicación ahorita del webinar, por eso puede ser que ustedes vean una barra negra en la parte superior. Pero aquí me aparece dentro de las aplicaciones la parte de CAM Pro. Simplemente lo que voy a dar es un clic y observen la plataforma que se me abrirá a continuación. Tengo yo la plataforma, que inclusive ahora en la parte superior dirá NX, es la misma plataforma que estamos trabajando con ambos softwares, y lo que yo tengo es el modelo que está completamente vinculado a mi modelo 3D. Nuevamente, cualquier cambio que yo haga en el modelo 3D se estará actualizando en la parte de manufactura. Les pido por favor, si escuchan algún problema con mi audio, me indican por favor. Aquí tengo algún mensaje de que mi conexión está inestable. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es, mediante algunos de filtros de selección, pedirle al software que me ayude a ocultar, por ejemplo, todos los elementos o los PMIs o dimensiones que a mí no me interesa ver en este momento. Yo tengo filtros que me van a permitir seleccionar, observen, todos los símbolos. Simplemente lo que haré es discretizarlos, el software los reconoce y los oculto de manera muy simple. Entonces, lo que tenemos aquí son el elemento de sujeción, tengo el tocho o el material en bruto o la placa y la pieza que nosotros vamos a trabajar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ir a la parte superior, en donde encontraré toda la pestaña de los elementos que puedo trabajar. Y aquí, para que vean ustedes cómo funciona, en donde lo único que voy a hacer es activar y el software me va a mostrar, observen, desde aquí empieza la ayuda. El software me va a mostrar las opciones de plantilla que yo tengo, dependiendo de la pieza que yo vaya a trabajar. Si es una pieza para 2 ejes y medio, 3 ejes, 5 ejes, y dependiendo de lo que yo seleccione, son los comandos que me va a mostrar en la plataforma.
No quiere decir que no pueda yo activarlos, pero está optimizada para mostrarme únicamente los comandos que yo puedo trabajar. Si yo le doy aquí en CAM general, tenga disponibles. En la parte de la izquierda voy a tener, vamos a ir trabajando con ello, 4 vistas diferentes que yo puedo trabajar en la parte de manufactura. Así como en la parte de diseño, yo tengo un árbol de historia en donde veo todas las piezas o todas las operaciones de una pieza. Bueno, aquí en manufactura yo tengo 4 formas de ver la información. La primera va a ser en base al programa. Eso a lo mejor lo veremos un poco más adelante, ya cuando generemos algunas operaciones. Voy a empezar por la vista de geometría, que me va a permitir ahora primero, y algo muy importante es definir cuál es nuestro cero, nuestro origen, ya sea que trabajemos con el cero pieza, el cero máquina, etcétera. Y es muy, muy simple de trabajar esta aplicación. Simplemente un doble clic y de manera dinámica yo puedo reposicionar este elemento para la ubicación que a mí me interese. Tengo también filtros de selección que me van a permitir reconocer automáticamente algunos elementos de este componente. Por ejemplo, yo por cuestiones de mi máquina, el tamaño de mi pieza, supongamos que mi cero va a estar en ese punto y simplemente lo que voy a hacer es bajar ese elemento una cierta dimensión. Algo también importante es, no necesito tener todo el elemento de sujeción para poder entrar a la parte de manufactura. Como ven ustedes, yo podría bajar aquí tan X milímetros que significaría ese elemento de sujeción, pero desde luego al yo agregarlo, pues también puedo predecir algunos errores, colisiones, interferencias dentro del modelo. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido cuál es nuestro origen, que básicamente está en esta posición, como lo ven con los 3 ejes X, Y, Z, vamos ahora a definir cuál es la pieza que vamos a trabajar. El sistema lo nombra como un workpiece o la pieza de trabajo. Y esto es muy simple, lo único que voy a hacer es de manera gráfica decirle, bueno, ¿cuál es la parte que nosotros vamos a trabajar? Observen cómo es un clic, el software la reconoce y daré un clic en aceptar. Posteriormente me pide cuál es el material en bruto que nosotros vamos a utilizar. Esto bien puede ser un bounding box que yo genere o una caja que encierre completamente el modelo, una preforma o cualquier tipo de elemento. Y también puedo yo seleccionar una pieza que yo esté incorporando, como en este caso, pues la placa que yo tengo aquí en 3D. La selecciono y simplemente acepto. Observen cómo se me van encendiendo estas lamparitas, que quiere decir que ya está preconfigurada el componente que yo estoy seleccionando. Y finalmente los elementos de sujeción. Aquí voy a establecer estas pinzas, por ejemplo, que el software tendrá que evitar o considerar para las trayectorias y evitar tener una colisión. ¿Sí? De esta manera agrego el material también, que es algo muy importante, puesto que este material va a ser utilizado posteriormente para los cálculos que el software mismo hará. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Acepto las condiciones, entonces ya tenemos definido nuestro cero pieza o cero máquina, ya tenemos definido nuestro material que vamos a utilizar, y lo que tengo que hacer ahora es agregar una herramienta, suponiendo que vamos a hacer todo el procedimiento desde cero. Observen aquí cómo tengo otra vez un asistente que me va a permitir trabajar en base a herramientas desde cero, es decir, que yo le diga, sí, quiero agregar, por ejemplo, una herramienta, observen aquí, ya sea que sea de bola o de cualquier característica, un disco, etcétera. Y aquí yo tengo una vista previa de la herramienta que estamos agregando para que yo pueda tener una idea de cuál es el diámetro que estoy insertando, cuál es, por ejemplo, la longitud que yo voy a trabajar y cuáles las características, así como si quiero agregarle el shank o el holder a este componente, no tengo que diseñarlo desde cero, simplemente agrego, configuro, acepto las condiciones y en este momento hemos agregado ya nuestra primera herramienta. La otra alternativa es basarme en una biblioteca predefinida, en donde yo puedo decir, bueno, quiero agregar una herramienta para hacer, por ejemplo, un desbaste, una herramienta de cara plana. Y aquí tengo filtros de selección. Voy a pedir que mi diámetro será de 15 milímetros y tendré yo todas las herramientas que empatan con ese criterio que yo he seleccionado. Si en este momento pues borro ese criterio, aquí tengo todas las herramientas, observen,
con los diámetros que yo he predefinido. De igual forma, pues puedo ver una vista previa dentro de la plataforma para poder pues, ver cuál es la operación y cuál es la herramienta que yo estoy seleccionando y el tamaño para pues dimensionar si es la que a mí me sirve al maquinado y la pieza que yo estoy pues a punto de trabajar. Entonces, una vez que yo voy aceptando precisamente estas condiciones, lo que se me agrega, ¿se acuerdan? En base a las vistas, tengo una operación por máquina o por herramientas. Entonces, aquí tengo yo las dos herramientas que acabo de agregar, la que hicimos de manera manual y la que obtuvimos de una biblioteca de componentes, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos la herramienta, voy a hacer una operación para que ustedes puedan ver pues qué tan fácil es, en donde yo voy a tener otra vez a lo que yo vaya a trabajar. 1000 planar, 2,5, 1000 contour, 3 ejes, 1000 multiaxis, 5 ejes, torno, dependiendo de la operación o de lo que yo esté trabajando, puedo filtrar. Por ejemplo, ahora quiero hacer un desbaste en 2 ejes y medio, en donde quiero basarme simplemente pues en una altura y una cara. Entonces aquí vamos a seleccionar previamente el programa que vamos a utilizar. El programa puede ser el predefinido, por ejemplo. Voy a utilizar la herramienta que trajimos desde nuestra librería. La geometría que voy a trabajar es mi Workpiece. Y el método, el software ya tiene precargado pues ciertos desbastes o offsets que va a guardar dependiendo si voy a hacer un desbaste o un acabado, que yo puedo desde luego preconfigurar, pero para que no tenga yo que estar agregando, bueno, ahora déjale tantas milésimas o haz un careado, pero déjale tanta tolerancia, etcétera. Yo voy a precargar esos métodos para pues agilizar el proceso. Entonces, bueno, simplemente aquí vamos a seleccionar el que nos interese y pues podemos también cambiar el nombre para una mejor identificación. Una vez que yo genero la primera operación, pues se me va a abrir un panel en donde ya podré cargar yo todas las operaciones que a mí me interesen o todas las configuraciones, perdón, voy a ocultar el material en bruto para que sea más simple de visualizar. Y lo que vamos a hacer ahora es establecer, bueno, cuál es la cara, hasta qué cara va a cortar o queremos que corte esta operación. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente y de manera gráfica estarla seleccionando y configurar los demás parámetros en la aplicación. Por ejemplo, si quiero algún stock o cuál es la trayectoria que vamos a llevar, si es en zigzag. Voy a dejarlo de esta manera ahora para que veamos cómo funciona y más adelante lo cambiaré. Y demás parámetros que puedo yo estar configurando. Si ahora yo, por ejemplo, voy a dar un clic en generar, el software lo que hará es simplemente seleccionar esa cara y observen ahí cómo está haciendo la trayectoria. Me está dando aquí una advertencia de que algunas regiones no van a poder ser maquinadas. Si estoy utilizando una herramienta de 12 milímetros y mis barrenos son de 10, pues ahí el software me está advirtiendo que no está maquinando absolutamente nada. Sin embargo, pues observen cómo yo tengo una trayectoria respetando ese zigzag que yo establecí previamente. Aquí yo puedo de manera muy fácil cambiar a que siga la periferia o que siga un perfil predefinido o que sea de manera vertical, horizontal o con un ángulo en específico. Realmente puedo trabajar todas esas características pues de manera muy, muy simple, simplemente aquí alternando entre estos diferentes menús. Aquí, por ejemplo, he seleccionado ahora que siga la periferia. Y en la parte de la izquierda, como ustedes pueden ver, pues tengo algunos parámetros más en donde voy a encontrar, desde la parte de geometría, herramientas, desde luego, si quisiera cambiarla, y las velocidades de corte y avance. Estas velocidades de corte y avance, el software las va a predefinir automáticamente en base al material que estoy trabajando, la geometría y la herramienta que estoy utilizando. Entonces, a esto me refería con que el software ya tiene una base de conocimiento en donde me dice, bueno, si tu spindle va a girar a tantas revoluciones por minuto, ¿no?, que en este caso está a 1000 revoluciones por minuto, bueno, yo puedo darle calcular y generar automáticamente para que me establezca cuál es la velocidad de acorte y velocidad de avance ideal para lo que yo estoy trabajando. Entonces tengo esas ayudas pues de manera automática y desde que inicio este proceso. De igual forma puedo yo configurar, por ejemplo, los movimientos de corte o los movimientos de no corte, es decir, la forma en la que va
hacer el acercamiento a la herramienta, la forma en la que se va a alejar, la forma en la que se va a mover entre regiones, y siempre voy a tener nuevamente una ayuda si me acerco y le digo, bueno, ¿a qué te refieres con la dirección del patrón? Que sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, por ejemplo. Entonces aquí tengo yo una ayuda siempre para ver qué es a lo que el software se refiere. Voy a ir a movimientos, por ejemplo, de no corte, en donde yo voy a tener la forma en la que la herramienta se aleja una vez que termina de cortar y la forma en la que la herramienta va a empezar a cortar. Entonces, aquí lo que le digo es, observen, entra a cortar de manera lineal, entra a cortar en arco, en base a un punto, en base a un vector, etcétera. Yo puedo seleccionar aquí cuál es el que a mí me interesa, longitudes, alturas y pues ángulos de entrada y salida. Sucede exactamente lo mismo para lo que llaman el retract o pues sí, el alejamiento de la herramienta. Aquí está predefinido igual que sea la entrada y la salida exactamente igual, pero yo lo puedo cambiar sin ningún problema o establecer un plano de seguridad. Todo eso es algo que puedo hacer de manera muy, muy simple para poder generar estas operaciones. El software también tiene aplicaciones adicionales para guardar lo que conocemos como favoritos, ¿no? Que simplemente ustedes establezcan todos sus parámetros, lo guarden como un favorito y lo reutilicen n cantidad de veces. Eso es algo que también pudiéramos hacer. Y la intención es que en este momento ya podría yo conocer, por ejemplo, la simulación de o podría conocer la animación, déjenme modificar la velocidad, de cómo está moviéndose esa trayectoria. Observen, puedo cambiar la velocidad, mostrar el material removido, etcétera. Pero aquí me está mostrando prácticamente ya la velocidad a la cual se va, la velocidad de la trayectoria y la forma en la que se va a mover esa herramienta para yo poder conocer si hay alguna interferencia, colisión. El software automáticamente me va a indicar que hay una colisión, puesto que aquí tengo activada esta opción. Revisa que si mi pieza de trabajo tiene alguna colisión con otro componente, bueno, pues avísame mediante de manera gráfica se pone en color rojo, ¿no? Entonces aquí puedo yo configurar todo el aspecto visual, pero lo más importante es que yo voy a empezar a extraer información de todo esto que nosotros hemos predefinido, de tal forma que, déjenme configurar nuevamente la operación que borré por error. Pero lo que a mí me interesa mostrarles es hasta dónde pudiéramos llegar nosotros también con este tipo de simulaciones. Y la idea es que yo extraiga, como comentamos, información de estos elementos. No sirve absolutamente de nada tener una visualización, una animación, si no puedo yo empezar a tomar decisiones en base a lo que el software me está arrojando. Entonces, una vez que yo tengo la operación que se me ha agregado, bueno, recuerden, en la parte izquierda tengo mi vista por máquina, en donde me dice tengo dos herramientas, y esta herramienta está generando esta operación. Ya vimos nosotros la animación de cómo se ve prácticamente la herramienta cortando, pero yo también puedo agregar, por ejemplo, una máquina completa, si es que a mí me interesa. El software tiene ya predefinidas máquinas o bibliotecas en donde yo puedo seleccionar fresas, tornos, electroracionadoras por hilo, etcétera, que a mí me permitan conocer, por ejemplo, aquí una máquina de 5 ejes Sinumeric, que me permita utilizar, por ejemplo, mediante el punto que nosotros hemos predefinido. Se acuerdan que lo seteamos en algún punto, y eso es algo que yo puedo modificar para decirle, bueno, cuál va a ser, y quiero que el cero máquina corresponda precisamente con mi cero pieza. Entonces ahí lo que hago es simplemente aceptar, y el software traerá de la biblioteca la máquina que yo tengo precargada. Entonces observen, ahí tengo ya pues todos los componentes perfectamente definidos, no necesariamente a detalle, sino lo que yo necesito es únicamente agregar cuáles son los movimientos o las carreras generales para poder generar una simulación de este tipo. Entonces, déjenme posicionarla nuevamente. Esta es la posición en la que quiero la máquina. Me aparecerá un resumen de cuáles son las piezas que hemos colocado, y está aquí perfectamente agregada. Aquí la máquina sí ya tiene, como comentábamos, las carreras y los límites para que yo pueda, por ejemplo, ir a la parte izquierda, y ahora ya no veo las herramientas, veo los pockets
de esa torreta que tiene perfectamente definida esta máquina. Entonces aquí me dice que en el Pocket 2 tengo agregada la herramienta que trajimos de la biblioteca y agregado mi primer careo de este componente. Ahora sí, lo que yo puedo hacer es seleccionar y simular mi máquina completa. Como veíamos hace un momento, lo que nosotros veíamos era cómo se movía la herramienta, cuando puede ser que en un escenario real lo que no se la herramienta en realidad no se mueve, lo que se mueve es la mesa de trabajo. Bueno, aquí yo ya tengo una herramienta, una validación mucho más cercana a lo que vamos a tener, por ejemplo, en un escenario ya real, en donde el software empezará a cortar, en donde yo, pues obviamente puedo variar aquí la velocidad, lo he puesto ahora muy lento, acá empieza desde de la esquina, pero aquí yo voy conociendo, por ejemplo, cuál es la posición, por ejemplo, el tiempo que va tomando y toda la información que la máquina pues va desprendiendo para poder yo validar y tener lo que conocemos como un gemelo digital. En realidad yo ya no necesito ir a parar mi máquina para validar si voy a tener alguna interferencia, alguna colisión dentro de mi modelo, simplemente lo que hago es pues validar estos componentes de manera virtual y estas trayectorias para poder pues buscar optimizarla, ¿no? Entonces así es como este elemento, observen, va cortando, se va comportando y ahí prácticamente ya puedo aproximar, son tiempos mucho más reales de lo que me tomará maquinar esta operación. Voy a cerrar esta simulación para que ustedes puedan ver cómo tengo yo una serie de columnas que el software me permite desplegar, en donde yo puedo calcular en cualquier momento, por ejemplo, el tiempo que me tomará el maquinado de ese componente. Y nuevamente esto está basado en el modelo 3D. Cualquier cambio o modificación, pues se estará actualizando de manera prácticamente automática. Finalmente lo que hago aquí es procesar todo lo que nosotros hemos trabajado en base a la máquina y el controlador que yo tengo para poder obtener, observen, el código G y poder insertarlo directamente en la máquina sin ningún tipo de cambio. Aquí tengo el encabezado, que eso lo hacemos nosotros mediante un ajuste al postprocesador, pero aquí es en donde yo ya tengo el código G para que la máquina pues empiece a cortar con estos códigos optimizados. Ahora, desde luego, fue un ejemplo muy simple en donde mostramos cómo empezar el proceso de manufactura desde traer una pieza hasta generar un código C muy simple, pero pues desde luego hay herramientas adicionales que me va a permitir el software trabajar para poder optimizar, ya sea que trabaje en base a, como veíamos, 2,5, 3 ejes o tornos o multicanales, también es posible agregarlos. Y finalmente, pues también tengo yo tecnología incluida en esta aplicación que me va a permitir pues trabajar, por ejemplo, la parte de manufactura aditiva, exactamente de la misma manera en la que lo hemos hecho, utilizar brazos robóticos para hacer algunas operaciones adicionales. A esto nos referimos con que el software está completamente apegado a las tendencias y a pues la última tecnología que marca la industria. Nosotros estamos pues completamente embebidos y el software lo soporta para poder trabajar estas aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de algunos brazos robóticos para hacer corte, pulido, la parte de pues algún colocación de un componente o movimiento de alta precisión, celdas de trabajo, etcétera. También es algo que el software soporta exactamente de la misma forma que como lo hemos hecho ahora. Yo lo que hago es generar qué es lo que quiero trabajar y el software me propone las trayectorias optimizadas, puesto que ya tiene cargadas pues las dinámicas y los movimientos de cada uno de las máquinas o los robots. Pues bueno, de manera general, me gustaría resaltar algunos puntos. Primero, tenemos una integración completa entre la plataforma de manufactura, Solidez, son parte desde luego del mismo grupo, del mismo portafolio. Es una interfaz intuitiva y estable que me va a permitir tener una curva de aprendizaje muy rápida. Tengo una retroalimentación gráfica, el software en todo momento me va a arrojar mediante colores, indicadores, ventanas emergentes que algo está incorrecto o que he preconfigurado algo. Tengo la capacidad de visualizar la ruta de la herramienta y el código G ya digamos como resultado también lo puedo yo simular, es una solución integral. Hablamos de la parte, como mencionábamos, desde el diseño hasta
como tal la gestión y documentación, pasando por manufactura y simulación. Eso es algo que podemos nosotros utilizar con este portafolio. Tenemos soporte para personalizar todo esto de manera local, ya sea que ustedes se encuentren en México y en cada uno de los estados o en otros países, Panamá, Costa Rica. Tenemos distribuidores locales que están pues completamente habilitados para soportar y apoyarlos en la implementación de esta solución. Soportamos múltiples procesos de manufactura y al final, pues bueno, los algoritmos que tiene incorporado el software y que están patentados por Siemens me van a permitir hacer mis procesos mucho más eficientes.